hay varios temas que hemos hablado esta mañana que me gustaría tocarlos con usted, así que vamos a aprovechar estos minutos para exprimirlo en materia informativa. Y hablando de cuadres, arranquemos por la pregunta que teníamos en redes de la que acabamos de leer los comentarios. Esta brillante, nefasta iniciativa que quisiera saber de qué cabeza surgió, porque más allá de los comisionados que mencioné al inicio, que están en esa comisión y que acuerparon esta norma, esta iniciativa, tiene que haber surgido de alguien el haber propuesto esto. Matemáticamente, los números dan para que el país aguante pagarle $500,000 a cada diputado por su campaña, 250,000 a los alcaldes y hasta 20 millones a presidente de la República. Es el mensaje más indolente, el más irresponsable y quizás el menos solidario que hemos escuchado en los últimos 17 meses de esta dura pandemia. Cuando llegamos al punto en que las agendas políticas, las partidistas, las personales, de un grupo de individuos prevalezcan sobre los intereses de la nación, entonces estamos viviendo el peor momento sin duda alguna de la historia republicana. Y no estoy exagerando, estoy tratando de dar el contexto de la situación porque un país tan endeudado como el que estamos viviendo hoy día, que ha tenido el decrecimiento financiero económico más grande de la región, 20% del Producto Interno Bruto desaparece de un año a otro, y que tengamos ahora entonces que soportar el abuso, porque esta es una situación netamente abusiva, la burla de estos individuos que nos miran a los ojos y simplemente no les importa. Y no solo no les importa, sino que no les importan las consecuencias de sus acciones en el futuro inmediato. Porque obviamente, ante un Estado que debería estar recolectando 4.000 y 4.500 millones de dólares en ingresos corrientes y apenas llegará a 3.000 este año, pues obviamente esos 500.000, los 250.000 y los 20 millones solo podrán venir a través de dos rutas. Una sería más deuda a un país que ya está pobremente endeudado. O la otra alternativa es crear una reforma fiscal que a mí realmente ya no me sorprendería. No se sorprendan, señores televidentes, radioescuchas, Hugo, Susana Elizabeth, que dentro de 2 o 3 semanas alguien mágicamente promueve una reforma fiscal para poder entonces cumplir con estos deseos tan nefastos como tú bien dijiste, Susana Elizabeth, y tan tristes. No solo es la indolencia, no solo es la irresponsabilidad, sino que es el peor mensaje en materia de esperanza, de fe, de confianza y credibilidad. Y estas dos últimas palabras quiero hacer un énfasis importante. Más allá de educación, salud, seguridad, que son los problemas que quizás más nos aquejan, el desempleo, el tema de credibilidad y confianza sencillamente ha destruido la poca esperanza que se tenía en algún tipo de institucionalidad en este país. Se acabó la esperanza, precisamente que nace de una falta de credibilidad y una falta de confianza. Reitero, es el momento más triste, quizás de nuevo, en los últimos 50 años, porque lamentablemente el interés de un grupo de interés ha prevalecido sobre el interés de una nación. Ahora, de repente lo que pasa es que hay un interés sano de servir al país, no importa lo que yo necesite invertir, y no hay un interés en salario, ni en combustible, ni gasto de representación. De pronto puede haber una persona que le haya ido tan bien en lo profesional que el único ánimo que tiene es el de servir. Puede pasar, ¿no? No, claro que sí, claro que sí puede pasar. Esos hombres existieron. Carlos Iván Zúñiga, Víctor Méndez Fábrega. La historia para mí está llena de auténticos ciudadanos entregados. Mario Galindo, enteramente entregados a que el país andara por otro camino. Pero lamentablemente el precedente en acciones de estas personas es reiterativo hacia algo que no va de la mano del interés común. Entonces yo sí creo que puede haber, de nuevo, yo creo que tampoco debemos ir tanto hacia atrás en la historia. Yo creo que hemos identificado ya diputados independientes en la asamblea actual que han dado pues muestras de coraje, de valentía, de estoicismo y de propuestas. La asamblea de diputados del Congreso panameño tiene que estar dispuesto y diseñado para que las leyes que se promulguen logren acabar con la desigualdad que este país está viviendo.
buscar el bienestar no necesariamente se traduce solo en una negociación minera. No solo se traduce en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Nos encanta hablar de crecimiento, nos encanta hablar de deuda, nos encanta hablar del Banco Interamericano de Desarrollo y los aportes. Ahora el Banco de Desarrollo para América Latina, la CAF, se está mudando a Panamá, el Banco Mundial, y nos fascina enfocarnos en esos temas que no necesariamente le importan a las personas allá afuera porque no están viendo cómo esas acciones se traducen en bienestar. Así es. Para ellos. Entonces, esa dicotomía tiene que acabar y empieza seguramente por el Congreso panameño, por la Asamblea de Diputados cambiando. Ahora, quizás esa responsabilidad recaerá en el 2024 de los votantes, que tendrán que ir llevando pues una bitácora de este tipo de acciones que están dándose para entonces recordar los nombres muy bien. Quizás se los tendremos que recordar nosotros. Vamos a trabajar en eso, Carlos, hacer esa lista y recordárselas ahí, para que la tengan en el top of mind. Ahora, preguntitas rápidas para que me des números. Sí. ¿Cuánto, hablando de candidato presidencial, cuánto costó la campaña de Ricardo Lombana y cuántos votos llegó a alcanzar para poner en perspectiva lo que uno de los seguidores comentaba en Twitter? Hemos visto, por ejemplo, diputados independientes, una Ana Matilde, un Juan Diego, el señor Brose, que llegan a la Asamblea sin manejar estos presupuestos. Pero quedémonos con la de Ricardo Lombana solamente para ese número. ¿Cuánto se gastó él en campaña política? Bueno, recordemos que Ricardo Lombana fue un candidato por libre postulación, o sea, que no tenía el beneficio de ningún tipo de aporte estatal. Claro. En la parte de contribución para campaña. Ricardo Lombana llegó a tener casi 365.000 votos, que hablaba casi, creo que del 20 al 21% de la masa total electoral. Uh-huh. Y los reportes de contribuciones privadas, no tengo el número en la parte ahora mismo de arriba de mi lista de memoria, pero de nuevo, los controles que esa campaña impusieron era atomizar. Es importante no concentrar las contribuciones del sector privado para efectos de que tengan algo que decir en un momento dado. Yo recuerdo que en ese momento también el grupo pues impuso ciertas limitantes, eran $2.000 máximo, ciertos sectores podían ir hasta $10.000 siempre y cuando firmaran acuerdos, y a mucha gente se les negó incluso los aportes que se le querían dar a la campaña de Ricardo Lombana. No fue una campaña millonaria, fue una campaña que estuvo llena, yo creo que de mucha decencia, de mucho apego a la dignidad, de mucho apego también a ideas renovadoras, reforzadas principalmente por un deseo de cambiar, por un deseo de hacer las cosas diferentes y por un desapego al clientelismo. Lamentablemente el clientelismo se ha convertido en un vehículo de ejecución de política en Panamá y por ende los resultados que estamos teniendo. Más allá del clientelismo, que es, digamos, por rebote, ese es un rebote. Sí. A mí lo que más me preocupa es cuando se tiene que invertir tanto dinero. Y bueno, hay sectores que manejan mucho dinero. Hay quienes manejan dinero legal y también manejan dinero ilegal. Y que recibiendo de una u otra fuente, el problema es que el gobernante se está hipotecando de antemano. Y eso es lo que incomoda cuando te dicen o te elevan el costo de una campaña tan alto. Es decir, estamos abriendo esta cuenta para hipotecarnos hasta este nivel, cuando lo que tenemos que tratar de hacer es que el costo por 1.000 sea menos y de que el costo o el valor de las propuestas tenga mayor peso. Pero aunque la comisión quiso ir en esa dirección, la comisión de reformas, sí, la propuesta o la sugerencia, para utilizar la palabra que estaba de moda ayer en la Asamblea, la sugerencia parece ir en otra dirección, en esto de hipotecar los gobiernos, hipotecar las iniciativas de los diputados, hipotecar a la clase política. Por eso hace unos años yo decía, cuando había un gobierno que decía, no, que está comprando diputados, yo le dije, no, aquí no es un tema de compra, aquí es un tema de que están en venta. Y aquí entonces estamos hablando de una hipoteca, están diciendo, aquí estamos, nos hipotecamos. Y eso, no sé, no envía un buen mensaje, me parece. Y las connotaciones van hasta mucho más allá que simplemente pues garantizar la permanencia en el poder de un partido o de algunos individuos. Hemos venido analizando la situación de Panamá en el entorno internacional
por las últimas también, no sé, 10, 12 semanas. Seguimos estando en listas grises. Tenemos, lamentablemente, un nivel de opacidad en la administración pública, en todos sus aspectos, en el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Lamentablemente, seguimos siendo un país poco competitivo, seguimos marcando muy por debajo de lo que otros países nos están tomando delantera y sacando cada vez más ventaja. No somos un país que está en la lista de la parte de arriba, en el percentil de arriba de hacer negocios. Doing Business lo cataloga como un lugar opaco, lleno de trabas para hacer negocios. Entonces, este tipo de decisiones o este tipo de sugerencias, el simple hecho, ojalá no se materialice, pero el simple hecho de ponerlas allá arriba en la palestra ya manda varios mensajes. Somos un país que preferimos entonces hacer este tipo de movimientos para garantizar que ciertas decisiones a lo mejor en el futuro cercano van a ser tomadas siguiendo lineamientos que vienen de aquellas personas que más contribuyeron. Eso es una lógica, es el famoso lobbying o el famoso cabildeo que se hace en otros países y se reconoce como legal, y en Panamá que preferimos manejarlo quizás como tabú todavía. Yo reitero, el simple hecho de permitir que el dinero juegue este papel, y ni hablar obviamente del dinero mal habido, de aquel que tiene algún tipo de vínculo quizás con narcotráfico, de estructuras que se prestan para el lavado de dinero. No podemos hablar de transparencia, no podemos hablar de rendición de cuentas. Hemos escuchado recientemente a los líderes de este país, tanto en el sector empresarial como en el sector público. El mismo presidente Laurentino Cortizo hablar de rendición de cuentas y de transparencia. No podemos ni siquiera empezar a tener la conversación sobre transparencia con esfuerzos y leyes como esta, porque lamentablemente pues es antagónico, no se compagina, no se puede empezar a tener esa conversación. Entonces, no hagamos o no tomemos acciones que lamentablemente terminen entonces por reflejarse en un país que está destinado entonces a fracasar en ese esfuerzo de transparencia. Esta es una acción que inevitablemente nos lleva a caer o a mantenernos en listas grises, listas negras, por la opacidad y por el poco esfuerzo para ser transparente. Ojalá mejores cabezas o más frías o quizás más sensatas prevalezcan en los próximos días y que esto sea una pesadilla temporal. Esperemos que muera esa iniciativa o la acribillamos, mi querido Carlos Araúz. Y cuando digo la acribillamos, todo el país. Esas son las cosas que al final hay que censurar y estar allí al pie de guerra. No se puede permitir que una cosa como esa pueda ocurrir y estar muy pendiente de los medios que cubren asamblea, que ayer veía a Milagros Córdoba que no la dejaban entrar. Yo, wow, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Yo tirándole un aplauso la semana pasada al señor Adame y ya haciendo dos trastadas, esa y esta. Ya, le retiro los aplausos. Gracias, don Carlos, que tenga muy buen día. Chao. Mucha salud para todos y ojalá que ganemos hoy.